Queridos alumnos, bienvenidos a la presentación del primer tema de nuestro octavo bloque, Evolución demográfica y movimientos migratorios en el siglo XIX, el desarrollo urbano, es decir, todos los cambios que tienen lugar en cuanto a la cantidad de población y a su distribución en el espacio durante este periodo. Al atender a la demografía española en el siglo XIX, lo primero que se advierte es un crecimiento constante, con ciertos baches debido a los problemas que surgen, pero que, sin embargo, es muy inferior al de otros países europeos más industrializados. España crece en torno a un 77%, mientras que Alemania duplica su población y Reino Unido, particularmente Inglaterra, casi la multiplica por 4. Esto no quiere decir que en España naciera menos gente, pues de hecho las familias numerosas eran muy habituales y la tasa de natalidad, es decir, el número de nacimientos, era uno de los más elevados de toda Europa. La respuesta está en lo que se conoce como los sistemas demográficos o los regímenes demográficos, es decir, un modelo explicativo de cómo varía la población a lo largo del tiempo. Esto se puede ver perfectamente en un gráfico de estas características, en el cual vemos la línea verde, que es la natalidad, el número de nacimientos, la línea roja, que es la mortalidad. En el periodo del que estamos hablando, que en realidad cumple las mismas características que la población mundial prácticamente desde el Neolítico, tenemos una natalidad muy elevada, nacen muchos hijos, una natalidad que supera el 30 por 1000, es decir, 30 niños por cada 1000 habitantes, que son unas cifras altísimas, pero una mortalidad también muy elevada, con lo cual el crecimiento evidentemente no va a ser muy destacado. Cuando la natalidad está por encima de la mortalidad, en este periodo de aquí hay un periodo de crecimiento, pero no es muy elevado. En cambio, vemos que a medida que avanza el tiempo, la natalidad va a ir descendiendo progresivamente, pero la mortalidad va a descender mucho más rápido, de forma que la diferencia entre uno y otro va a ser mucho mayor y por lo tanto el crecimiento de población va a ser mucho mayor. Mientras que España se encontraba en este periodo en esta situación, alta natalidad y alta mortalidad, otros países europeos, encabezados por Reino Unido, van a entrar en este otro periodo, en el cual la natalidad va a ir descendiendo progresivamente, pero la mortalidad, sobre todo debido a los avances médicos, va a descender con mucha más velocidad. Esto supone que el crecimiento sea mucho más elevado. Aquí vemos además que hay momentos en los cuales se dispara la mortalidad, mientras que la natalidad es más o menos siempre constante, salvo momentos de graves crisis, como por ejemplo las guerras, esto sería la guerra civil. Vemos que hay momentos en los cuales se dispara la mortalidad, sobre todo por supuesto, guerras o por enfermedades, como la epidemia de cólera de los años 80 del siglo XIX o la epidemia de la gripe española de los años 20 del siglo XX. En estos momentos, cuando la mortalidad supera la natalidad, nos encontramos en un momento de mortalidad catastrófica, en el cual hay un gran pico de mortalidad que puede hacer que la población incluso descienda. A medida que se van desarrollando los avances técnicos y se desarrolla una mayor estabilidad política, esta mortalidad catastrófica va a ir desapareciendo. Vemos, por lo tanto, que la evolución española durante todo el siglo XIX va a ir creciendo, pero de forma muy suave. Solamente a partir del primer tercio del siglo XX y sobre todo a mediados del siglo XX va a empezar a aumentar cada vez más este crecimiento hasta que llegue a un momento en el cual vuelve a establecerse, dejarse de forma regular y luego crecerá de nuevo, pero por causas ajenas, sobre todo por la inmigración. En este momento, el crecimiento está muy estancado, mientras que un gráfico de otros países europeos presentaría un crecimiento mucho más acusado. Esto se explica por la distribución también de la población española. Esto es una pirámide de población en la cual vemos que la población entre 0 y 19 años es mucho más abundante que en cualquiera de los otros grupos de edad, mientras que hay muy pocos ancianos. Los porcentajes de hombres y mujeres respecto a la población española son muy claros. Es una población muy joven en la cual hay una alta natalidad, pero que se ve compensada por una alta mortalidad. Y sobre todo, como vemos por el hecho de que las barras vayan descendiendo rápidamente, por una muy acusada eh, mortalidad que se transmite como una baja esperanza de vida. Es decir, los años que se espera que una persona nacida en España pueda llegar a vivir
estaban en torno a los 35 años. Esto es una media, no quiere decir que la gente muriera a los 35 años ni que a los 35 años fueran un anciano, aunque es cierto que los ciclos vitales eran más acelerados que a los que estamos acostumbrados a día de hoy. Simplemente quiere decir que la media de la edad a la cual moría la gente es en torno a los 35 años, mientras que, por ejemplo, en Gran Bretaña superaba los 40. Esto se debe sobre todo a una altísima mortalidad infantil. La mortalidad infantil, incluso a día de hoy, es uno de los grandes indicadores del desarrollo de un país. Un país que tenga una gran mortalidad infantil va a ser un país con un escaso desarrollo económico y político, que es la situación en la cual se encontraba España en ese momento. Por lo tanto, mientras que Europa ha entrado en el periodo de transición demográfica, es decir, en ese momento en el cual la mortalidad ha descendido bruscamente y la natalidad, que estaba a niveles elevados, irá descendiendo pero más lentamente, con lo cual se produce un intenso crecimiento de la población. Mientras que en la primera etapa, la etapa del régimen demográfico antiguo, en el cual tanto la mortalidad como la natalidad están elevadas, se produce un crecimiento de la población constante pero lento. Después, en la etapa de transición, en la cual la natalidad sigue siendo alta pero la mortalidad ha bajado, el crecimiento se acelera enormemente y luego se estabilizará en el periodo demográfico moderno. Por lo tanto, Europa ya ha atravesado este periodo, está en la transición demográfica, es decir, alta natalidad, baja mortalidad, enorme crecimiento, mientras que España sigue en un régimen demográfico antiguo, con una alta natalidad, pero una alta mortalidad que lo compensa. Ambas estaban rondando los 30 por 1000. 30 muertes por 1000 habitantes, 30 nacimientos por 1000 habitantes. Además, una gran influencia de la mortalidad infantil, una terrible plaga que además fomenta el hecho de que se tengan muchos hijos, no solamente por la ausencia casi total de métodos anticonceptivos fiables y por la temprana edad de matrimonio, la visión favorecedora culturalmente de unas familias muy numerosas, sino también por el hecho de la mortalidad infantil. Morían muchísimos niños, con lo cual en ocasiones la forma de garantizar la supervivencia era tener muchos hijos igualmente. Además, una baja esperanza de vida. Las condiciones de vida eran muy duras, lo cual por un lado favorecía que se tuvieran muchos hijos, ya que eran un seguro de vejez, un seguro de enfermedad, eran las personas que te iban a cuidar cuando no pudieras trabajar por ti mismo, pero también aumentaba la mortalidad por de las malas condiciones sanitarias, la mala alimentación, la posibilidad de hambrunas y otras catástrofes debido a una economía agraria tradicional. En España, como hemos dicho, la industrialización y la reforma agraria que la precede van a ser lentas y llegarán tarde respecto a otros países europeos. Por lo tanto, los cambios que se deberían haber producido, que se produjeron en otros países, no llegaron todavía a España. Así que la agricultura sigue siendo poco productiva, hay una gran cantidad de población que vive en condiciones miserables y por lo tanto está mucho más afectado por hambrunas, enfermedades, etc. Todo ello da un crecimiento muy limitado, va a ser constante, la población va a seguir creciendo, pero de manera mucho más limitada que otros países, con casos de mortalidad catastrófica, en los cuales la mortalidad puede subir por encima de la natalidad, suponiendo un descenso de la población, debido a guerras, revueltas, epidemias, hambrunas, etc. El caso de excepción va a ser Cataluña, en el cual, debido a que la industrialización va a ser mucho más temprana, sostenida, como sabemos, en la industria textil, especialmente algodonera, va a tener unas características mucho más parecidas a las de otros países de Europa, con un mayor descenso de la natalidad y un mantenimiento un mayor descenso de la mortalidad y un mantenimiento de la natalidad a niveles elevados, con lo cual un crecimiento muy alto, que será en torno al 150% de crecimiento. El gran azote de la población española, como lo había sido desde sus orígenes,
van a ser estos casos de mortalidad catastrófica que quedan muy bien representados, como en este grabado de Durero, por los famosos jinetes del apocalipsis, pues son las enfermedades, la inestabilidad política, sobre todo en forma de guerras, y las hambrunas, el gran temor especialmente del campesinado. Estas fueron muy frecuentes debido al sistema económico imperante en España. La mayor parte de la población, una amplísima mayoría, era población agraria, trabajaba y vivía en el campo, en pueblos dedicados a la agricultura y a la ganadería, pero utilizaba unas técnicas poco productivas, prácticamente nula mecanización, trabajo manual, sin utilizar ningún tipo de abonos químicos, sin sistemas de riego adecuado o sin sistemas de riego en absoluto, sin ninguna de las técnicas modernas que conocemos hoy en día y que poco a poco se iban implantando en otras partes de Europa. España, por lo tanto, va a verse sometida a un sistema de baja productividad que le hace muy vulnerable a las inclemencias exteriores, a los problemas climáticos, como las sequías, por ejemplo, o las heladas capaces de destruir cosechas enteras, o problemas de su propia estructura, como la destrucción de cosechas debido a las guerras, la falta de transportes para transportar y llevar unos productos de las zonas en las cuales se generan a las zonas que las necesitan, fundamentalmente las ciudades que podían quedar desabastecidas, la falta de almacenamiento, eh, muchos productos no se podían almacenar de manera adecuada por falta de espacio, por falta de recursos o por el hecho de que en un mundo sin frigoríficos y sin conservantes los productos agrícolas se echaban a perder rápidamente. A todo ello se le van a ir poniendo soluciones eh, cuando es posible. Vemos, por ejemplo, una caricatura que representa los comienzos de la vacunación, con Edward Jenner, considerado el padre de la inmunología, que desarrolla los métodos de inoculación ya existentes anteriormente, que consistían en inocular pequeñas cantidades de un virus en el cuerpo humano para que desarrollase una inmunidad. Se llama vacuna precisamente porque se desarrolló a través de los casos de viruela que tenían las vacas, y en la caricatura vemos cómo el médico Edward Jenner a principios del siglo XIX está vacunando, inoculando este virus a las personas que tienen miedo de acabar desarrollando rasgos vacunos, de convertirse en vacas prácticamente por habérsele inoculado una enfermedad que procedía de estas. Destacado es el caso de la conocida como la expedición real de la vacuna, iniciada, como vemos aquí, con la corbeta María Pita y llevada a cabo bajo el reinado de Carlos IV, que tenía como objetivo recorrer el mundo, fundamentalmente las colonias españolas. Recordemos que en esta época América todavía no se ha independizado y seguimos teniendo Filipinas, para vacunar fundamentalmente a los niños contra la viruela, que causaba verdaderos estragos y suponía una de las enfermedades más mortales que existían en estos territorios. Muy peligrosa, sobre todo para las poblaciones más desfavorecidas y en gran medida para los niños. Se considera quizás la primera misión humanitaria sanitaria de la historia, pero no supuso un cambio radical, supuso una mejora, pero es una más de las múltiples que tendrían que ir desarrollándose todavía. A pesar de esto, bien entrado en el siglo XIX, los problemas sanitarios van a seguir siendo muy graves. Por ello, los casos de mortalidad catastrófica van a ser frecuentes y van a matizar claramente el crecimiento de la población. Se van a dar crisis de subsistencia, que suelen desencadenar hambrunas, debido a factores coyunturales, es decir, debido a la situación concreta, como por ejemplo una sequía o una helada, o el corte de carreteras por un conflicto, la quema de cosechas por una guerra, etc., o estructurales, es decir, eh, insertos en la misma estructura social y económica del país, mucho más difíciles de solucionar, que serían, por ejemplo, los problemas de los transportes, el mal reparto de las tierras, la dificultad de almacenamiento, la escasa productividad de los campos, etc. Las enfermedades van a azotar
periódicamente la población española, causando una altísima mortalidad, debido a las malas condiciones en las que se encontraba, que debilitaban cada vez más el cuerpo y por lo tanto impedían un desarrollo inmune adecuado, incluso que pudiera hacer frente a las enfermedades, aunque no se contase con los beneficios de la medicina moderna. Falta de alimentación debido a las hambrunas, pésimas condiciones de higiene y sanitarias, mal conocimiento o desconocimiento absoluto de las normas básicas de sanidad, apelotonamiento de personas en las ciudades, población en condiciones miserables, por lo tanto presa de todo tipo de enfermedades en zonas urbanas o zonas del campo, y por lo tanto una gravísima incidencia de estas enfermedades endémicas, es decir, propias de la zona y muy difíciles de erradicar, como podía ser la tuberculosis o el sarampión. Las epidemias llegadas del exterior, como el cólera, el tifus o la gripe amarilla, que llegaban en olas y sacudían la población española con casos de inmensa mortalidad, van a ser igualmente frecuentes e imposibles de detener debido a la falta de un desarrollo científico y tecnológico que, aunque como hemos visto se estaba desarrollando en algunos países, no había un tratamiento adecuado, una inversión correcta, ni una preocupación suficiente o posibilidades como para expandirlo por todo el territorio nacional. Sin embargo, a medida que va avanzando el siglo XIX, sí que se va a ir produciendo un cierto avance. Va a mejorarse la alimentación, se va a desarrollar un mejor sistema agrario, mejor comunicación entre los distintos territorios, escasas modernizaciones en la agricultura, mayor inversión de capitales, compra de productos al exterior, que permite que la población esté mejor alimentada. Se van a ir reduciendo progresivamente los conflictos y los problemas internos. Se va a ir estableciendo, sobre todo con la restauración, un mayor orden, una mayor tranquilidad social, que limita, por ejemplo, los daños causados por las guerras, aunque seguirá habiendo los casos de las guerras carlistas, pero en este caso mucho más localizadas, y sobre todo la llegada de avances procedentes del exterior en medicina preventiva, como las vacunas, o la educación de la población en medidas higiénicas y sanitarias que permitan la menor incidencia de todos estos problemas. La población española no solamente va a modificar su número y sus características demográficas, es decir, el nivel al que crece, sino que también va a modificar su distribución espacial a través de las migraciones, los desplazamientos de población tanto internos como externos. Los desplazamientos internos van a ser muy importantes, vinculados sobre todo a lo que se conoce como el éxodo rural, es decir, el abandono de las zonas rurales para irse a otras más activas, a las ciudades. Esto va a hacer que la periferia de la península ibérica, las zonas de Levante y del sur, vayan ganando población, mientras que las zonas del interior, la submeseta norte y la submeseta sur, vayan a ir perdiendo población hasta el punto de quedarse en ocasiones incluso despobladas. Es lo que dará lugar a la actual España vaciada que se da en las dos Castillas, en zonas de Andalucía y de Aragón. A mediados del siglo XIX tenemos una distribución de la población en la cual predomina claramente una periferia mucho más poblada, con Madrid como única excepción, por el hecho de ser la capital, y una zona interior con mucha menos población. Concretamente, la población además se va a ir localizando en zonas del sur y en algunas ciudades del norte, mucho más comunicadas por mar y con un mayor desarrollo industrial, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco. Si vemos la variación de la población, podemos apreciar cómo el norte, salvo la cornisa cantábrica específicamente, se va a ir despoblando y va a ir ganando población el sur, la periferia y Madrid.
porque la población a través de este éxodo rural se va a ir a las grandes ciudades, sobre todo Bilbao, Madrid y Barcelona, o a las zonas más industrializadas del País Vasco y de Cataluña, y a menor escala a las capitales de provincia, sobre todo desde la distribución provincial de Javier de Burgos en el 33. Pero no solamente va a haber un flujo poblacional interno, sino también externo a ultramar, a más allá de la península ibérica. En primer lugar, al norte de África, por la aparición de posesiones españolas en Marruecos, pero también de otras colonias europeas. Sobre todo irá una gran cantidad de población a Argelia, que estaba en manos francesas. Pero, por supuesto, el gran destino va a ser a partir de 1853, en el cual se levanta la prohibición de viajar a América, los territorios americanos. Bien los que seguían siendo colonias, como Cuba o Puerto Rico, o bien aquellos que ya no lo eran, pero seguían necesitando una gran cantidad de población, como podían ser Venezuela, México o Argentina. Esto es parte de un movimiento generalizado de los países europeos, sobre todo los más industrializados primero y después de la periferia industrial de Europa. Posteriormente a los países de ultramar, en gran medida a América, Estados Unidos para los países del norte y el, Centroamérica, no, Sudamérica y México para otros países, sobre todo para España, porque compartían un idioma común, pero también a otras partes del mundo como parte del movimiento del colonialismo, sobre todo por parte de los británicos. En España, una gran cantidad de población va a embarcarse en rumbo a América. Se calcula que 1 millón de personas cruzaron el océano durante el siglo XIX y partirán sobre todo de las zonas del norte, las zonas en las cuales había una gran cantidad de población aislada respecto a los grandes beneficios de la industrialización y de la modernización económica, con menos posibilidades de desarrollar una actividad económica lucrativa y por lo tanto van a emigrar, dando pie a unos enormes flujos de población procedente de Asturias, de Galicia, pero también de Canarias. Por lo tanto, se van a ir desarrollando unos flujos migratorios que van a acentuar cada vez más los desequilibrios territoriales que ya existían entre el centro y la periferia, un centro que va a ir perdiendo progresivamente población, salvo Madrid, y la periferia, especialmente la cornisa cantábrica por la zona del País Vasco y Levante, sobre todo por Barcelona y Valencia, que van a ir ganando población, y del campo a la ciudad. El campo seguía reuniendo a la mayor parte de la población, pero cada vez más van a emigrar por parte de como parte de este éxodo rural que hemos comentado, a los territorios urbanos, lo cual aumentará enormemente el crecimiento de las ciudades y llevará a todo tipo de modificaciones en su estructura que veremos a continuación. Del interior a la periferia se va a producir un desplazamiento sobre todo del norte al sur. Ya hemos visto que en el norte hay zonas migratorias, como podría ser Asturias o Galicia fundamentalmente, que emiten población, salvo algunos núcleos muy concretos como las minas asturianas o la zona de La Coruña, que reúnen mayor población. Va a haber una gran cantidad de población, especialmente de origen rural, que va a emigrar a otras partes, bien al extranjero o bien dentro de España, hacia el sur, los puertos del sur, como podría ser Cádiz, o la zona del Valle del Guadalquivir y Levante, especialmente Valencia y Barcelona y en general Cataluña van a recibir muchísima población. El éxodo rural, es decir, del campo a las ciudades, que va a ir a las capitales de provincia en primera instancia, pero sobre todo a los grandes núcleos industriales, las grandes zonas industriales del País Vasco y de Cataluña. Y van a ir creciendo sobre todo como tres grandes ciudades, Madrid y Barcelona, y en un segundo plano, Bilbao. Sin embargo, este crecimiento va a estar muy por debajo
del crecimiento de otros países europeos. Y finalmente, migraciones a ultramar, cruzando el Océano Atlántico, bueno, primero al norte de África, Argelia y posteriormente a América, sobre todo gallegos, asturianos y canarios. En toda Europa, una consecuencia de la industrialización va a ser un enorme desarrollo urbano, un grandísimo crecimiento de las ciudades, sobre todo en los países más industrializados, que dará lugar a grandes aglomeraciones urbanas que superan ampliamente el 1.000.000 de habitantes, conocidas como las ciudades negras por la alimentación a base de carbón y los humos de las chimeneas de las fábricas, claramente dividida entre una zona rica, burguesa, de los grandes propietarios y zonas obreras, suburbios desfavorecidos con unas condiciones mucho más frágiles. En España, esto va a estar sobre todo concentrado en las grandes ciudades industriales, como hemos dicho, en Bilbao, en Barcelona y la zona industrial de Cataluña, pero sobre todo en Madrid. Aunque las grandes capitales provinciales como Valencia o Sevilla o Cádiz también van a tener un desarrollo en este momento de forma más o menos similar. Por ello, vemos cómo se va a ir polarizando claramente un sistema con dos grandes núcleos que superan el 500.000 de personas, Madrid y Barcelona, mientras que tenemos un segundo nivel de ciudades con Bilbao, Valencia, Cádiz y una amplia mayoría de población que sigue viviendo en ambientes rurales. Lo que pasa es que, aunque la población urbana no va a ser mayoritaria, ni mucho menos, habrá que esperar a finales del siglo XX para ello, sí que tendrá una inmensa importancia y sobre todo cambiará radicalmente la estructura y la apariencia de las ciudades. Esto se ve en una serie de cambios morfológicos. En primer lugar, la demolición de las murallas que circunscribían las ciudades a unos espacios mucho más reducidos que ya carecían completamente de sentido y permiten expandirse mediante una serie de arrabales, es decir, de varios barrios construidos a las afueras, o de ensanches, que serán ampliaciones de la ciudad claramente planificadas, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida, porque a medida que iba llegando cada vez más población a las ciudades, se iban estableciendo allí las fábricas, se iba creando una gran aglomeración de personas, un espacio contaminado, un espacio desagradable para la vida. Los acomodados, sobre todo los burgueses, las personas que vivían en las ciudades y ejercían su trabajo allí y tenían un nivel económico suficiente como para hacerse oír, van a buscar una mejora de las condiciones. Para ello se crearán los barrios burgueses, los ensanches, cuyo objetivo es ampliar enormemente la ciudad y desarrollar igualmente su calidad de vida. Aquí vemos, por ejemplo, el ensanche de Madrid, el Madrid originario, prácticamente igual que desde la época de los Austrias, y cómo el ensanche multiplica su tamaño con un trazado rectilíneo, aquí se ve el Madrid tradicional, y toda la zona del ensanche, un trazado ortogonal, es decir, en cuadrícula, que intenta rodearlo con grandes avenidas, con grandes vías comerciales que favorezcan el paso de mercancías, de coches, tranvías y de las grandes acumulaciones de personas que permitan establecer, por ejemplo, jardines y zonas verdes para mejorar el aspecto y la calidad de vida de las personas que viven allí, etc. Todos estos planes fueron muy matizados, nunca se llevaron a cabo completamente, pero sí son el origen de las ciudades modernas que conocemos. El otro gran plan será el ensanche de Barcelona, el plan Cerdá de los años 80, en el cual se ve 60, en el cual se ve claramente la Barcelona medieval y a su alrededor toda una planificación urbanística en retícula o en cuadrícula, es decir, ortogonal,
perfectamente regular cruzada por una serie de diagonales que intentaban vertebrar la ciudad como grandes ejes comerciales. Esto se sigue viendo en la ciudad actual y da una clara muestra de la afición de los burgueses decimonónicos por el racionalismo y la geometría. Estos planes son parte de un modelo que intentaba mejorar las condiciones de vida de las ciudades, pero que además fue diversificando, distribuyéndolo en diferentes zonas cada vez más distinguidas por clases sociales. Es decir, en los ensanches se estableció fundamentalmente población burguesa de alto nivel, con edificios más lujosos, con mejores infraestructuras, con iluminación, alcantarillado, sistemas de limpieza, etc. Mientras que en las zonas antiguas y deprimidas de las ciudades, o en algunos casos en puntos de la periferia, se van a ir localizando las zonas industriales, las fábricas y, por lo tanto, la población obrera, en unas condiciones de vida, en muchos casos, totalmente miserables, que harán muy evidente la distinción de esta sociedad de clases industrial que habíamos visto que se va desarrollando con la implantación del capitalismo en España. Además, se llevan a cabo diferentes reformas en las ciudades, demolición de edificios antiguos, construcción de grandes avenidas, como por ejemplo la construcción o la ampliación de la Puerta del Sol en Madrid, donde estaba el Palacio de la Gobernación, o la creación, ya en el siglo XX, de la Gran Vía, que implicó la demolición de muchísimos edificios que estaban en esta zona para tratar de crear un gran eje comercial que conectara las distintas áreas y permitiera el paso de mercancías y personas libremente, aunque para el momento de su construcción ya se había quedado pequeña. Se implantarán nuevos servicios para mejorar el nivel de vida y la apariencia de las ciudades, como los servicios de limpieza o el alumbrado eléctrico, los transportes públicos, como los tranvías o los primero por caballos y posteriormente eléctricos, los sistemas de alcantarillado, los sistemas de recogida de basura, etc. Y por supuesto la conexión tanto interurbana como intraurbana mediante el ferrocarril, el gran símbolo del progreso de estos tiempos. Finalmente, una serie de ideas que intentan insistir cada vez más en que la ciudad debe ser un lugar adecuado, cómodo, satisfactorio, saludable para vivir. Los higienistas, ya a principios del siglo XX, desarrollarán nuevos planes, que es lo que conocemos como la ciudad jardín, una ciudad racional con grandes zonas verdes que permita un nivel de vida mucho más adecuado. Es el antepasado de nuestras concepciones de los espacios verdes públicos, que sobre todo intentarán integrar los nuevos medios de transporte, como la ciudad lineal de Arturo Soria en Madrid, cuyo objetivo era crear, como su propio nombre indica, una serie de poblaciones alargadas, conectadas por tranvías, con zonas verdes y pasos para caballos y peatones, flanqueados por casas, de forma que esté todo perfectamente conectado, evite las aglomeraciones y ofrezca un sistema más racional y saludable para la vida de las personas. Por ello, el desarrollo urbano, a pesar de que la mayor parte de la población seguirá siendo rural y el 90% de la población viva en localidades de menos de 100.000 habitantes, solamente dos ciudades, Madrid y Barcelona, superaban el medio millón, como hemos comentado, va a tener igualmente una gran importancia, pues al fin y al cabo son estas ciudades en las cuales se va a establecer el poder político, el poder económico y van a dirigir los destinos de la mayor parte de la población española. La industrialización va a ser escasa y va a ser tardía, a la zaga de otros países europeos, y por lo tanto el éxodo rural va también a llegar con retraso respecto a otros países de Europa y por lo tanto el crecimiento de las ciudades va a ser más lento y más escaso. Pero aún así se va a producir con grandes transformaciones,
como la construcción de ensanches, estos barrios burgueses planificados, ortogonales, en cuadrícula, con calles rectas, con manzanas regulares, con zonas verdes, con servicios adecuados, etcétera, como el Plan Cerdá de Barcelona o el Ensanche de Madrid, pero también arrabales, es decir, barrios en las afueras, en la periferia de las ciudades, de carácter obrero, con muy malas condiciones, que no son fruto de una planificación, sino de la construcción prácticamente espontánea, a veces por los propios habitantes de estos barrios obreros, que carecían de servicios básicos, de iluminación, de sistemas de agua, etc. Y por lo tanto tenían unas condiciones miserables de vida en muchos casos, vinculado con lo que hemos dicho de la propagación de enfermedades, las malas condiciones higiénicas, etc. Las ciudades además sufrieron grandes transformaciones, se derribaron las murallas y edificios tradicionales para dar sitio a nuevas plazas y calles, se desarrollaron infraestructuras y servicios como los sistemas de limpieza, de recogida de basuras, las mejores vías comerciales, etc. Y se introdujeron innovaciones como el alumbrado, las lámparas de gas y después eléctricas, los sistemas de transporte, sobre todo el tranvía, primero de caballos y después eléctrico, y nuevos proyectos urbanísticos que intentaban reformar las ciudades, como es el caso de las ciudades jardín o la ciudad lineal de Arturo Soria. Ese ha sido el final de nuestro tema, así que muchas gracias por escucharlo y cualquier duda o pregunta, por favor, no dejéis de acudir. Muchas gracias.